oración a nuestro Dios para agradecerle, y en este momento usted dele gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho en su vida, por todo lo que el Señor ha hecho esta semana. Todo lo que Dios hace es bueno, todo lo que pasa en nuestra vida es para bien. Dice su palabra que todas las cosas nos ayudan para bien a los que somos sus hijos, a los que estamos en su voluntad, a los que estamos en su camino. Señor, y en esta que tú nos has regalado, queremos cantar, Señor, una vez más, de tu perfecto, Señor, y hermoso amor, Señor, que muestras para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú te reflejas, Señor, en todas las cosas que podemos ver a diario, a través de nuestra familia que amamos, Señor. Podemos ver tu amor maravilloso, Señor, a través de nuestros hermanos en Cristo también, Padre. Y te pido que tú renueves nuestras fuerzas, Señor, y que nos cubras, Señor, con tu amor perfecto. Y queremos cantar de ese amor maravilloso, Señor. Y queremos adorarte, Señor, en esta tarde. Poder de tu amor. Con tu amor rodea. Te
poder de tu amor. Que Dios les bendiga, hermanos. Puedes tomar su lugar. Le dejo lugar al pastor David Trejo. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Dios te bendiga, hermanos. Vamos a hacer una oración para iniciar este sermón. Vamos a orar, Señor. En esta hora, Padre, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos prestas para estar aquí en tu casa, Señor. Gracias por la alabanza que con amor, Señor, te las cantamos, Señor. Te las dedicamos a ti, Padre, esperando que te agrade, Señor, nuestro corazón. Pero también, Señor, te pedimos en esta hora que tú hables, Señor, a través de tu palabra. Que tu palabra, Señor, pueda hacer efecto, Señor, en tus corazones, pueda bendecirnos, pueda edificarnos y podamos hallar, Señor, palabra a través de ella. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, les invito, hermanos, que abramos nuestras Biblias ahí a Hechos. Y estamos viendo lo que es Hechos capítulo 9. Hechos 9. Y hermanos, antes de hacer lectura de estos versículos, vamos a ver dos porciones de la palabra, dos historias muy parecidas sobre sanidad, sobre enfermedad también. Por una parte Eneas y por la otra es Dorcas. Entonces vamos a ver estos dos casos, ¿verdad? Con mucha similitud. Pero antes de ver estos casos, hermanos, yo quisiera decirles a ustedes y preguntarles, ¿verdad? Que estamos conscientes de que Dios tiene propósitos, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Bajo cualquier situación, en cualquier causa, bajo lo que sea, ¿verdad? Dios tiene siempre un propósito. Y hermanos, ¿cuántos creemos que en ocasiones Dios permite ciertas cosas a nuestras vidas, ciertas pruebas, circunstancias tristes, desagradables, ¿verdad? O enfermedades, porque ese es parte de su propósito? ¿Sí lo creemos? ¿Verdad? Por lo general, ¿verdad? Decimos, Dios es bueno, Dios es poderoso, Dios bendice, ¿verdad? Nos gusta que Dios nos bendiga, nos gusta ver el poder de Dios, ¿verdad? Nos encanta, de hecho a muchos nos gusta ver videos de cómo Dios manifiesta su poder en milagros, en situaciones, ¿verdad? Difíciles, cuando vemos la palabra algo, ¿verdad? Y vemos cómo el poder de Dios se refleja, pues sentimos, ¿verdad? Orgullo de saber que es nuestro Dios. Pero yo creo que a muy poco nos gusta, ¿verdad? En nuestra vida pasar por pruebas. Y más cuando son enfermedades, ¿verdad? Enfermedades, se puede decir crónicas, enfermedades graves, ¿verdad? Y la verdad, yo creo que si les preguntara, si Dios nos preguntara a nosotros, ¿verdad? ¿Quién quiere una enfermedad para que vea mi poder? Yo creo que nadie diría yo, ¿verdad? Nadie diría eso, ¿verdad? Diríamos, mejor que ver tu poder, pero en otra persona. Pero hermanos, el poder de Dios es claramente visible, perfecto, que no se puede medir, no se puede detener, ¿verdad? Dios sigue siendo el mismo, y el Dios de la Escritura es el mismo Dios en el cual usted y yo estamos creyendo, ¿verdad? Y hermanos, pero también en este pasaje habla sobre dos personas enfermas, y hermanos, y posiblemente en nuestro caso estamos pasando por alguna enfermedad o por alguna situación de salud, ¿verdad? Que la verdad no nos gusta, o pasamos, ¿verdad? O quizás Dios en su propósito nos va a permitir pasar adelante, ¿verdad? No sabemos exactamente cuál sea el plan de Dios, pero sabemos que Dios siempre tiene un propósito, ¿verdad? Y vamos a hablar exactamente, ese es el tema de hoy, el propósito de Dios en la enfermedad, ¿verdad? Estamos viendo Hechos capítulo 9,
vamos a ver del 32 al 35 y después vamos a tomar al mismo tiempo, ¿verdad? Del 36 al 43. Y quisiera que nos apoyáramos todos juntos en la lectura, versículo 35. Vamos a leer todos el versículo 35. Dice: al Señor. Y después vamos a ver el versículo 42. Dice: aquí vemos dos pasajes. Si los comparamos, si lo analizamos, pues es casi lo mismo, ¿verdad? Dice algo que fue notorio, algo que fue visible, ¿verdad? Y al final dice, los cuales se convirtieron o creyeron, ¿verdad? Aquí entraría muy bien el hermano Tomás, el apóstol, hasta no ver, no creer. Pero hermanos, vamos a ver cuál es el propósito de Dios en medio de la enfermedad. Si Dios nos preguntara a nosotros, ¿quién quiere una enfermedad? ¿Cuántos diríamos valientemente, yo, Señor? ¿Verdad que no? Ahora, si la enfermedad tocara nuestra vida, ¿seguiríamos creyendo en Él? Amén. Bueno, entonces vamos a ver estos dos casos iguales. La única diferencia es, o dos diferencias, si podemos ver aquí, ¿verdad? Es que en la primera parte habla de un hombre, ¿verdad? Un varón, ¿verdad? Llamado Eneas. Y Eneas no era creyente. El segundo caso es sobre una mujer llamada Dorcas, ¿verdad? Y esta mujer Dorcas sí era creyente, era discípula, seguidora, una mujer entregada a Dios, ¿verdad? Que servía, y vamos a ver de qué manera. Entonces, esos son los casos. No sé si será, tendrá algo que ver en la actualidad de eso, ¿verdad? Que la mujer es la que cree y el hombre casi no cree, ¿verdad? No sé. Pero vamos a ver, hermanos, cuál es el propósito de Dios en la enfermedad. ¿Sabe usted, hermanos, que mucha gente, si es que todos, decimos y juramos que creemos en Dios? Pero muy poca gente, ¿verdad? Realmente cree en Dios. Hay gente de recursos, ¿verdad? Que a través de su trabajo logra éxito, logra bendiciones, y a la hora de cuestionarle el por qué tiene todo ello, mucha gente dice, pues bueno, me preparé, estudié, ¿verdad? Así como gano, así también trabajo, ¿verdad? Y entonces ponen su mirada en otra cosa, no en Dios. Nosotros como cristianos sabemos que todo lo que tenemos, ¿verdad? Es gracias a ¿quién? A Dios, ¿verdad? Lo mucho, lo poco, como usted quiera decirlo, pero todo es gracias a Dios, ¿verdad? Nada es por nuestras fuerzas ni por nuestros méritos, todo es gracias a Dios. Hermanos, esa gente que no reconoce a Dios, esa gente, ¿verdad? De afuera o incluso aquí mismo adentro, vemos personas que no, aunque somos hijos de Dios, ¿verdad? Nos cuesta trabajo someternos a Dios. Y en esas veces Dios permite a nuestra vida enfermedad o pruebas, ¿verdad? Y vamos a ver exactamente cuál es ese propósito de Dios. Aquí vemos dos historias, dos casos, ambos fueron casos de enfermedad, y vamos a ver qué propósito tenía Dios para estas dos personas. Hermanos, ¿de qué maneras nos hace recapacitar la enfermedad? La primera manera es que la enfermedad nos hace buscar a Dios. Lamentablemente esa es la forma en la que Dios tiene que tratar con nosotros. Es la manera de que la gente tiene que, ahora sí, buscar a Dios. A veces tenemos que esperarnos a que nos vaya mal para buscar a Dios. Pero, como insisto, esto es el propósito de Dios. Entonces, la enfermedad, hermanos, nos hace buscar a Dios. Vamos ahí a Hechos 9, versículo 32. ¿Alguien con voz fuerte puede leer?
Amén. Entonces, hermanos, dijimos que la enfermedad nos hace buscar a Dios. En este caso, Pedro fue y buscó a los hermanos a una ciudad llamada Lida, ¿verdad? Para conocer un poquito más de Lida, su nombre en el Antiguo Testamento era Lot. Y estaba ubicada a 16 kilómetros de Jope, y entre sus caminos conectaba con Egipto, con Siria, Jope y Jerusalén. Entonces, Pedro fue hasta Lida a visitar a un pequeño grupo de hermanos, y entre ellos, ¿verdad? Yo imagino que le contaron sobre la situación de Eneas, y el mismo Pedro va y busca a Eneas. ¿Quién era Eneas? Dice versículo 33 que era una persona que tenía 8 años, que estaba en cama, era paralítico, 8 años en cama, ¿verdad? Sabemos que esas personas no pueden caminar, ¿verdad? No sé si 8 años estando en la misma posición, ¿verdad? Era una enfermedad en aquel tiempo incurable, ¿verdad? Donde este hombre me da a entender que caminaba, pero después se enfermó y cayó en cama, y ya no podía levantarse. Yo pienso que Eneas se acostumbró a su cama, ¿verdad? De repente un hombre tiene su vida, tiene su trabajo, te enfermas, ¿verdad? Y te cambia la vida, ¿verdad? Entonces este hombre estaba en cama. Hermanos, Pedro fue a Eneas. Eneas no era creyente, pero cuando Pedro va a Eneas, lo visita, ¿verdad? Una visita cordial de cristianos, ¿verdad? Donde le da palabra, donde hace oración por él. Pero lo que me sorprende es que Eneas, ¿verdad? No rechaza la visita, no rechaza la oración, no rechaza sabiendo que Pedro era un hombre de Dios. Quizás la enfermedad lo había hecho, había tocado la parte más sensible de su corazón. Quizás Eneas había escuchado de Pedro. Quizás Eneas sabía lo que Pedro antes había hecho, ¿verdad? Incluso sanar a otro mismo paralítico. Entonces Eneas, hermanos, está abierta a esa relación, a esa visita, ¿verdad? Y lo importante es que él no se cerró. En otros casos actualmente, ¿verdad? Hay personas que aún estando enfermas, siguen aferrándose, siguen cerrándose a Dios, ¿verdad? Eso pasa actualmente, no digo que siempre, pero sí hemos visto algunos de ustedes y yo también, casos de que aún está la persona grave y no busca a Dios. En el segundo caso, Dorcas, dice la palabra, versículo 36 al 38, ella vivía en otra ciudad llamada Jope, ¿verdad? Jope, vamos a conocer un poquito Jope, significa hermoso, y se ubica en el Mediterráneo a 56 kilómetros de Jerusalén. Hoy en día, Jope aún existe con el nombre de Jaffa, cerca de la ciudad de Tel Aviv, esto era en Israel. Entonces, hermanos, en este caso, Dorcas, una mujer cristiana, una mujer entregada, dedicada a Dios, consagrada a Dios, que servía a Dios, ¿verdad? También se enferma, ¿verdad? Y dice el 36, había entonces en Jope una discípula, seguidora, llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Tabita era su nombre en el idioma arameo, mientras que Dorcas era la traducción del griego. Y esta mujer, la Biblia nos dice que abundaba en buenas obras, tenía buen testimonio, ¿verdad? Hacía buenas obras, daba limosnas, ¿verdad? Ayudaba a la gente, ¿verdad? Eso ganó, o más bien sirvió para ganarse a las personas, a darse a querer, darse a respetar. Y el 37 dice, y aconteció que en aquellos días, la hermana Dorcas enferma y muere. Después, dice que el cuerpo es lavado y la pusieron ya en la sala, ¿verdad? Como que fue la preparación, como hoy en día,
¿verdad? Y la ponen en el lugar donde la están velando. Dice, y como Lida estaba cerca de Jope, los hermanos, ¿verdad? De aquel pequeño grupo cristiano, oyendo que Pedro estaba allí, ¿verdad? En Lida, le enviaron 2 hombres para pedirles que vaya inmediatamente a Jope. Estos hermanos, ¿verdad? Sabían que Pedro estaba cerca y mandaron llamarlo. En ese funeral había personas creyentes, pero también había personas del pueblo que no eran creyentes, ¿verdad? Y quiero pensar posiblemente que estos 2 varones a lo mejor no eran creyentes. Y que como esta mujer era tan querida, tan amada, estaba lleno su funeral de personas que no conocían el Evangelio. Y hermanos, estos hermanos buscaron a Pedro, buscaron al hombre de Dios, al siervo de Dios. Y el versículo 39 dice que Pedro se levantó, fue con ellos, ¿verdad? Hasta Jope y estuvo con ellos en el funeral. Insisto, en ese funeral había personas cristianas y no cristianas. Quiero pensar que los cristianos estaban tranquilos, resignados, ¿verdad? Sabiendo que había esperanza, pero los inconversos, ¿verdad? Estaban todo lo contrario, tristes, llorando, ¿verdad? Lamentándose por el dolor de su amiga, de su vecina, no sé, de su mamá, tía, etcétera. Entonces, hermanos, insisto, a nadie nos gusta padecer enfermedad, ¿verdad? Yo creo que a Eneas no le gustaba estar en cama, 8 años menos, ¿verdad? A Dorcas, yo creo que tampoco le gustaba a Dorcas, ¿verdad? Estar enferma. Y menos, ¿verdad? Pues a lo mejor, si le entramos a lo espiritual, a lo mejor sí, ¿verdad? No, pues me voy con el Señor. Pero hermanos, la enfermedad yo creo que a pocos nos gusta. Decía en la mañana, yo creo que los únicos que les gusta el enfermarse son los estudiantes, ¿verdad? Porque pues no van a la escuela, o a los que trabajan, ¿verdad? Pues no van al trabajo, incapacidad. Pues, pero de así, hermanos, en sí, yo creo que a nadie le gusta estar enfermos, ¿verdad? En lo personal, cuando me enfermo casi no me gusta ni consultar, ni tomar medicamento, menos las inyecciones. No sé por qué, no siento que no es de Dios eso. Pero hermanos, no nos gusta. Ahora que mi hijo se enferma, mi bebé, pues no me gusta verlo llorar y verlo rojito, ¿verdad? Y la gargantita, no me gusta, se siente feo. Pero hermanos, ese es el propósito de Dios. Dios permite la enfermedad para que las personas busquen de Dios. A veces tiene que ser así, pero a veces tenemos que sufrir un poquito. A veces tenemos que esperar a que nos llegue algo malo, algo triste para buscar a Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, ese es el plan de Dios. Yo quiero que tú vengas a mí, no vienes, pues te voy a mandar esto para que te acerques a mí, ¿verdad? Y muchos de nosotros, hermanos, a lo mejor conocimos a Dios a través de una persona, ¿verdad?, enferma. A veces la enfermedad de nuestro ser querido nos hizo acercarnos a Dios. Pero hermanos, ¿cuál es la segunda manera en la que la enfermedad nos hace recapacitar? Siempre que estamos enfermos, ¿verdad?, recapacitamos. A veces yo me enfermo de la gripa, ¿verdad?, y recapacito, ay, a mi esposa, perdóname. Y le digo, a veces estoy en la cama y digo, veo una luz blanca. Oye, ¿qué traes? Es que es el foco. Es el foco. Pero cuando se enferma ella dice, estoy bien. Dame 2-3 días y estoy bien. Y cuando me enfermo yo, ay, ya, Señor, recibe mi espíritu. ¿Verdad? No sé los varones, si así nos pasa. No sé, yo digo en mi caso. Pero hermanos, es ahí cuando nos acordamos
de Dios, ¿verdad? Es ahí, ¿verdad? Una vez una prima traía una infección fuerte en la garganta, duré como un mes. Llegó el momento en el que ya no podía ni siquiera hablar, me dolía al tomar líquidos, me dolía al comer, me dolía hasta al pasar mi saliva, me dolía, o sea, ya no podía. Entonces cuando voy a la consulta me dan puras inyecciones. Hasta pensé que fue adrede, dije, este doctor algo me sabe. Me dio puras inyecciones, entonces cuando voy con mi prima a que me inyectara, ¿verdad? Y hasta me dijo, es que estas están fuertes y sí duelen, ay Señor. Y le dije, ¿sabes qué? Voy a orar para que Dios me sane, ¿verdad? Sin ninguna jeringa. Y sí oré, pero aún así me la pusieron. No me quiso dejar ir. Hermanos, a veces, aunque lo veamos así de gracioso, ¿verdad? Así pasa, ¿verdad? Nunca nos acordamos de Dios hasta que estamos enfermos. Caemos en cama y, ay Señor, nos echamos toda una vigilia, ¿verdad? Orando al Señor que nos sane, ¿verdad? Entonces, hermanos, eso pasa con nosotros. Eso mismo quiere Dios que la gente de afuera haga, que se acuerde de Dios, que busque de Dios, ¿verdad? Y que sobre todo reconozca a Dios. Segundo manera de cómo la enfermedad nos hace recapacitar, hermanos, es recordando que Dios nos puede sanar. Amén. Cuando estamos enfermos, cuando vamos a consultar y cuando vemos que la medicina no nos hace efectos, ¿qué es lo que pensamos después? Dios me puede sanar. Y lo dejamos en segundo término, en vez de que sea el primero. Probamos vacunas, probamos pastillas, jarabe, y cuando ya vemos que no nos hace efecto, decimos, ay Señor, tú me puedes sanar. Hermanos, lo que Dios quiere dentro de ese propósito de Dios en las personas que padecemos o que padecen enfermedad es que la gente recuerde, porque lo sabemos, pero Dios quiere que recuerde que Él nos puede sanar, que Él tiene el poder para sanarnos. Y vamos aquí en la Biblia, versículo 34. Pedro va con Eneas, lo visita, lo ve en cama, le da algunas palabras, quizás hace una oración, y después de hacer la oración, Pedro va directamente con Eneas y toca su enfermedad. Eneas, en el nombre de Jesucristo, levántate. Jesucristo te sana, levántate. Y dice la palabra, dice, haz tu cama, ¿verdad? Prepárate, ahora sí, hazla a un lado, ¿verdad? Porque ya la cama no te va a servir más que para dormir en la noche. Hazla a un lado, prepárala, o no sé, si era catre, ¿verdad? Pues dóblalo, ponlo atrás de la puerta. Dice, y enseguida, Eneas se levantó. Quiero pensar que Eneas conocía de Pedro. Quiero pensar que Eneas sabía que Pedro había hecho varios milagros. Cuando Eneas vio a Pedro, pensó, viene a sanarme. Y efectivamente así fue. Pero hermanos, Eneas tuvo que recordar o tuvo que conocer que Dios era la única persona que lo podía sanar. En aquel tiempo no había medicina como ahora. En aquel tiempo la ciencia no estaba tan avanzada. En aquel tiempo estar en cama, esta enfermedad que padecía Eneas era una enfermedad incurable. Dios lleva a Pedro a Lida, Dios lleva a Pedro, ¿verdad?, a casa de Eneas. Dios inspira a Pedro a que hable con Eneas, a que ore por él. E inmediatamente, ¿verdad?, Dios usa a Pedro para que Eneas fuese sano. Entonces, hermanos, Dios es quien actúa, ¿verdad? Y yo creo que Pedro estaba consciente que el poder es de Dios. Hoy en día, ¿verdad?,
la gente dice, ve con aquel persona porque aquel sana. ¿Verdad? Ve a aquella iglesia, ya sanan. ¿Verdad? Y vemos en ocasiones, ¿verdad? En videos, que la gente ubica a tal predicador o tal persona como el que sana. Cuando sabemos que el que sana es Dios. ¿Ven? Entonces, hermanos, en el caso de Dorcas, vamos a tocar el versículo 39. Dice que Pedro se levantó, fue con estos dos varones hasta Jope, y cuando llegó a ese lugar donde estaban velando a la hermana, dice, lo llevaron a la sala frente al ataúd, ¿verdad? Donde las viudas, las mujeres de la ciudad, cristianas puede ser, no cristianas, le rodearon. Algunas lloraban, otras estaban recordando sus buenas obras, porque mostraban las túnicas y los vestidos que ella hacía antes de enfermarse. Y hermanos, aquí vemos en el 39 a las personas conmovidas, tristes, ¿verdad? A las vecinas, a las familiares de Dorcas, ¿verdad? Estaban tristes. Pero Pedro sabía que Dios lo estaba llevando ahí con un propósito. Pedro no se conmovió, Pedro no las consoló, Pedro no fue a abrazarlas, hermana o hermano, ánimo. Pedro no hizo eso. Pedro llegó y dijo, ¿saben qué? Salgan todos, ¿verdad? Por favor, salgan todos, déjenme fuera, solo con el cuerpo, ¿verdad? Dice la Biblia, versículo 40, sacó a todos. Después Pedro se pone de rodillas y oró a Dios, ¿verdad? Imagínese usted la escena, la gente aparte, llorando todavía, conmovida, triste, ¿verdad? Otros hablando, ¿verdad? De Dorcas, ¿verdad? La estaban recordando, y Pedro, frente al cuerpo, de rodillas, orando a Dios. Y cuando Pedro acabó de orar, cuando dijo el amén, Pedro le habla al cuerpo, ¿verdad? Le habla al cuerpo directamente, Tabita y Dorcas, el mismo nombre, uno en arameo, otro en griego, y tanto Tabita como Dorcas significa gacela. Le dijo, Tabita, levántate, ¿verdad? Y la palabra dice que ella abrió los ojos, y cuando ve a Pedro, se incorpora. ¿Verdad? Qué escena tan más sorprendente. Y hermanos, yo si haría eso, aunque fuera Pedro, yo me asusto. No sé ustedes, aunque Dios haya hecho el milagro, ¿verdad? Pero esa escena donde vemos el poder de Dios así, o me asusto, me sorprendo, me quedo sin palabras, o no sé, pero esto nadie lo puede hacer, solamente Dios. Amén. Entonces, hermanos, la enfermedad nos hace recapacitar que Dios nos puede sanar. Si esa es la voluntad de Dios, Dios nos va a sanar. Con medicamento, con la oración, ¿verdad? Como Dios use. Pero si esa es la voluntad de Dios, Dios nos va a sanar, ¿verdad? Porque Dios tiene un propósito en la enfermedad. Verso 41, perdón, dice que Pedro le dio la mano, la levantó, ¿verdad? Y después la mostró a las personas ahí presentes. ¿Cómo la mostró? Viva, ¿verdad? La mujer resucitó, obviamente resucitó, estaba viva, y hermanos, y no resucitó enferma, no resucitó con una cara, ¿verdad? Debido a la enfermedad, no resucitó con achaques ni con molestias, resucitó nueva, completamente sana. Cuando Dios interviene en la enfermedad es para sanar. Cuando Dios intercede es para mejorar, no para dejarnos igual. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? Entonces, hermanos, el 41 dice, la presentó a aquellas personas que aún seguían llorando, se las presentó. Ahí está la hermana Dorcas.
ahí está su vecina, ¿verdad? Su vecina, una buena vecina, de buenas obras, de buen testimonio. Una vecina que a lo mejor le barría la banqueta a la de al lado. Una vecina, ¿verdad? Que ayudaba a las personas, ¿verdad? Esta mujer era una persona conocida, querida, muy amada, ¿verdad? Y había gente que sinceramente la estimaba, ¿verdad? Entonces Pedro la saca con vida, ¿verdad? Se las muestra, ¿verdad? Y ahí vemos el poder de Dios manifestado, ¿verdad? Entonces, hermanos, ese Dios que hizo el milagro es el Dios que sigue haciendo hoy milagros, ¿verdad? Algunas personas piensan, es que ustedes los bautistas no creen en los milagros. Yo creo en los milagros, porque Dios es el mismo, Dios no cambia. El estar aquí es un milagro, pero yo creo que el milagro tiene que ser propósito de Dios. Y Dios hace su propósito. Dios hace su voluntad. Es lo que yo pienso. Entonces, hermanos, ¿cuántos de nosotros alguna vez hemos visto una persona enferma, ¿verdad? De enfermedades quizás incurables, muy avanzadas, incurables. ¿Y cuántos de nosotros hemos visto que Dios ha sanado a esas personas? ¿Conocemos a alguien así? ¿Verdad? Yo creo que sí, ¿verdad? En el poco tiempo que llevo sirviendo al Señor, me ha tocado ver personas sanadas por Dios. Hermanos, ¿qué otra manera nos hace recapacitar la enfermedad? Dijimos que nos hace buscar a Dios, nos hace recordar que Dios puede sanar. Tercera, ¿verdad? Nos hace creer en Dios. Cuando vemos la sanidad, cuando vemos el milagro, ¿verdad? No hay otra más que creer en Dios. Y hermanos, versículo 35 dice, cuando Pedro saca a Eneas, cuando Pedro sana a Eneas, y este hombre se levanta, ¿verdad? Dice que la gente lo vio, ¿verdad? Y todos los que habitaban en Lida y en Sarón, ciudades vecinas, cercanas, dice, todos los que lo vieron se convirtieron. Todos. Me gusta esa palabra, dice, todos. Al verlo, creían. A lo mejor le preguntaron, oye, Eneas, ¿quién fue el médico que te vio? No, fue Dios. Ah, caray, fue Dios. Y la gente al ver el milagro hecho por Dios, se convirtieron al Señor. Hermanos, ¿cuántos de nosotros venimos a Cristo a través de un milagro? ¿O cuántos de nosotros, cuando vemos el poder de Dios manifestado en una persona, en una enfermedad, creemos más en Dios? Nos convencemos de lo que hemos creído. Nos sentimos orgullosos de quién estamos creyendo. Cuando veo situaciones, testimonios, videos, ¿verdad?, de personas, yo digo, wow, tenía que ser Dios. Y con más orgullo digo a la gente que soy hijo de Dios, ¿verdad? En el caso de Dorcas, vamos a ir con Dorcas, versículo 42. Por cierto, Eneas no era creyente, y yo creo que Eneas fue el primer persona en creer. Quiero pensar eso, ¿verdad? Que Eneas fue la primera persona en creer, y él mismo daba testimonio, y la gente al verlo creía en Dios. En el caso de Dorcas, versículo 42 dice, ¿verdad? Si vamos al contenido, dice que él dio la mano, la levantó, dice, llamó a los santos, a los hermanos, a las viudas, ¿verdad? Aparte de la iglesia, parte de la gente que estaba, que quizás no era creyente, la vieron viva. Verso 42, esto fue notorio en toda Jope, en toda la ciudad. Quien conocía a Dorcas, quien estaba presente en el funeral, como los que no pudieron ir, pero cuando la vieron a ella después viva, ¿verdad? Dice que muchos creyeron en el Señor. Quizás había personas que no fueron al funeral, pero cuando se corrió la noticia de que había resucitado, caray, muchos
Dorcas, y al verla, y quizás al compartirles ella, dice que muchos creyeron en el Señor. Los milagros nos hacen creer. Dios usa la enfermedad para que nosotros sigamos creyendo. ¿Verdad? Entonces, hermanos y amigos, yo sé que usted cree que Dios tiene poder. Siempre nos ha enseñado eso desde que éramos niños, ¿verdad? Los que nacimos en un lugar cristiano, siempre nos dijeron: el poder de Dios es maravilloso, es grande. Y lo cantábamos en corito. Pero hermano, yo le invito, hermanos y amigos, siga creyendo en Dios. Síguele creyendo a Dios. Cuando mi esposa fue el ginecólogo, recién que se embarazó, y que el ginecólogo la ve y dijo: no hay nada, no hay fruto, nada más la pura bolsa, no hay bebé, tienen de grado, daste la orden, y no urge, pero si sangras, ahí sí, ¿verdad? Tienes que hacerlo ya. Y hazlo una vez porque fin de semana, ¿verdad? Se acerca el sábado y el domingo, y pues hasta el lunes, y puedes entrar más. Entonces, cuando nos dieron esa versión, vi el doctor, me quedé viendo, dije: no me da confianza, para empezar. Y número 2, yo le creo a Dios. Y digo a mi esposa: tú no te preocupes, ¿verdad? Créele a Dios. Y es más, y yo creo que sí hay embarazo. Y yo creo, ¿verdad? Que Dios le hizo su propósito. Y si tú quieres y traes los resultados, enséñaselos a Él. Doctor, mire, Dios nos acaba de decir que sí hay bebé. Díselo. Porque nuestra confianza, hermanos, debe estar puesta en Dios. Yo le digo a la gente: el hombre se equivoca, los doctores fallan, la ciencia falla, Dios no. ¿Verdad? Y en el caso de Dorcas, dirá mucha gente: pero ¿por qué se murió? Tan buena que era, tan caritativa. Porque Dios tenía un propósito. Tuvo que morir, tuvo que resucitar para que la gente creyera en Dios. Esos son los propósitos de Dios. Hermanos, le invito de todo corazón que sigamos creyendo en Dios. Para no nos vayamos tanto por lo que a veces nos dicen las personas. Vayamos por nuestra fe en Dios. Cuarta manera en la que la enfermedad nos hace recapacitar, dijimos que nos hace buscar a Dios, nos hace recordar que Él nos puede sanar, nos hace creer en Él. La cuarta y la última es que nos hace multiplicarnos en Él. Versículo 35 dice que la gente que veía a Eneas sano se convirtieron. Y hermanos, dice: todos se convirtieron. Quiero que usted sepa que Lida, en el siglo II, en el siglo II, llegó a ser una ciudad tan fuerte y tan influyente en el cristianismo. No sé si fue la ciudad más influyente, más fuerte del Evangelio, pero llegó a ser una de las ciudades más fuertes e influyentes en el Evangelio. ¿Cómo se dio el caso? Por un milagro. En el caso de Job, hermanos, dice la palabra, versículo 45, ¿verdad? 42. Fue notorio en toda Judea, muchos creyeron en el Señor, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, ¿verdad? Pedro se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Pedro se quedó en Jope muchos días, mucho tiempo. ¿Sabe por qué? Porque fueron muchos años. Era mucho trabajo, era un pequeño grupo de cristianos, entonces se multiplicó. Y Pedro tuvo que quedarse a pastorearlos, a prepararlos, a enseñarlos. Y cuando el tiempo de Dios, cuando ya
estaban suficientemente capacitados, dice la palabra, lo veremos el otro domingo, que Dios después mueve a Pedro y lo envía a Damasco a predicarle a Cornelio. Entonces, hermanos, tanto Eneas como Jope se multiplicó el evangelio. Eran tantos cristianos que Pedro tuvo que sacrificar su ministerio en otro lugar. Quizás tuvo que sacrificar sus vacaciones, no lo sé, pero se quedó porque el trabajo en Jope era mucho. Entonces, hermanos, la mayoría de los que estamos aquí, ¿verdad? Si no es que todos, ¿verdad? Somos cristianos, somos hijos de Dios, hemos creído en Él, hemos puesto nuestra confianza en Él, pero si usted ya es hijo de Dios, yo creo que lo correcto, lo bíblico es multiplicarnos y hacer discípulos. Y si usted, amigo, amiga, no conoce de Dios, yo creo que el propósito de Dios de traerla a este lugar era que usted conociera de Dios. Así que vamos a orar en esta tarde, vamos a orar. Y en lo que usted cierra sus ojos, quiero decirle que Dios sigue teniendo un propósito en tu vida. Si usted o un ser querido, un familiar suyo, padece una enfermedad, déjeme decirle que Dios tiene un propósito para esa enfermedad. Si usted padeció de una enfermedad, Dios cumplió su propósito en usted, en mi corazón, para que sea mi Señor, mi Salvador. Y te pido sobre todo que me ayudes a sanar mi enfermedad espiritual. Ahora soy tu hijo, Señor, porque he creído y he recibido a Jesucristo. ¿Alguien hizo esta oración? ¿Alguien la hizo? Sí, amén, gloria a Dios. Si gusta pasar aquí enfrente para saludarles, para ver los pastores, de saludarlas, de darles la bienvenida, de darles palabras. ¿Alguien más hizo esta oración?